Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque das la oportunidad de acercarnos a este lugar, alabar y bendecir tu nombre, Señor. Ahora te pedimos que lo que hemos de hablar sea de tu palabra y que toque el corazón de cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Algunos de ustedes recibieron una invitación en esta semana y la invitación tenía esta frase: ¿cuál es tu respuesta? Y en esta tarde que nuestro Dios nos ha dado, vamos a contestar cuál es nuestra respuesta. Yo creo que siempre cuando estábamos en la escuela y se nos hacía una pregunta y teníamos que responder, nos poníamos nerviosos ante cuál sería nuestra respuesta. Quiero que sepan que en esta tarde, cuando nos topamos con nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que nuestra vida cambia. Cuando nos topamos con el dador de la vida, hay un propósito más de únicamente saber que Jesús sana, que Jesús salva, sino también lo que espera nuestro Señor Jesucristo de nosotros. A través de los tiempos, a través de la historia, quiero que sepan que Dios no ha abandonado al hombre. Siempre se ha acordado, aun cuando el hombre le ha fracasado, aun en estos momentos, en estos días tan difíciles, donde millones y millones de personas, en lugar de acercarse a nuestro Dios, se alejan. Mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es nuestro Dios, un Dios que nos ama, un Dios que mandó a su Hijo, un Dios que desea que de todo corazón aceptemos su palabra y le sigamos como Él desea. Y una vez más voy a invitarles que tomemos nuestras Biblias y vamos a abrirla en el libro de Hechos. Hay una hermosa historia en el libro de los Hechos similar a la que hoy tenemos en este día, donde vinieron judíos de diferentes lugares a Jerusalén a la fiesta tanto de la Pascua como también a una fiesta del día del Pentecostés. Y dice la palabra de nuestro Dios, cuando nos ubicamos allá en el libro de Hechos capítulo 2, dice la palabra de nuestro Dios, que nos hace la invitación, que nos ayuda a cada uno de nosotros, y que ahora nosotros hemos llegado a este lugar con un propósito, primeramente de oír la palabra de nuestro Dios y contestar a una pregunta que nuestro Dios a través del tiempo ha hecho para con cada uno de nosotros. Quiero que sepan que cuando el hombre le fracasó a nuestro Dios, aquel Adán y aquella Eva, cuando cometieron aquel pecado, cuando dejaron que el diablo, que la serpiente los engañara, inmediatamente se esconden en el huerto, mas sin embargo el Señor sale a buscar a Adán y a Eva. Inmediatamente le dice: ¿dónde están? Y quiero que sepan que ese eco a través de los años, a través de los siglos, nuestro Dios todavía sigue haciendo esa pregunta a la humanidad: ¿dónde estás? Cuando nuestro Dios salió a buscar a Adán y a Eva, quiero que sepan que los buscó no para reprenderlos, sino para darles una nueva oportunidad de estar en comunión con nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que el hombre se buscó muchos males. Dios creó al hombre recto, perfecto, pero ellos buscaron sus males y se apartaron de nuestro Dios. Pero nuestro Dios manda a su Hijo, viene a rescatarnos. Ahora estos judíos vienen de diferentes lugares de la tierra, vienen a la fiesta en Jerusalén y acontece algo que ellos no esperaban que iba a pasar con la vida de ellos. Quiero que sepan que en esos tiempos se había crucificado al dador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Lo habían llevado al madero, lo habían crucificado
Y resulta que llegan estos judíos a Jerusalén, aquella fiesta. Una fiesta que cambió la vida tanto de los discípulos como cambió la vida de las personas que vinieron a Jerusalén de visita, aquella fiesta. Yo espero en esta tarde que también nuestra vida sea cambiada al venir a esta reunión, a oír la palabra de nuestro Dios y que meditemos en lo que nuestro Dios tiene con nosotros. Dice el verso 5, hablando la palabra de nuestro Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Aquí nos está dando inmediatamente el cuadro que allí en Jerusalén había judíos. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Y yo no dudo que aquí entre nosotros también hay varones piadosos. Y cuando empieza aquel día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo llega sobre los discípulos, inmediatamente son repartidas lenguas. Se empieza a hablar la palabra de nuestro Dios. Aquel Pedro empieza a hablar la palabra de nuestro Dios. Y cuando nos da el cuadro, inmediatamente nos dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Así que había hombres piadosos, hermanos. Hombres que había la necesidad de algo más. Porque si había hombres piadosos, quiere decir que conocían algo de la palabra de nuestro Dios, algo del Antiguo Testamento. Inmediatamente aquí nos da el cuadro que hay hombres piadosos, y yo no dudo, como mencionaba, el día de hoy aquí en nuestra iglesia hay hombres piadosos, pero que ahora el Señor desea algo más de cada uno de nosotros. Entonces empieza Pedro a predicar la palabra a estos hombres piadosos de todas las naciones. Y nos vamos hasta el verso 36. Y miren la predicación de Pedro, hermanos. Recordemos que Jesucristo en esos días había resucitado, lo habían puesto en la cruz. Ahora tenemos aquí el cuadro que empieza Pedro a predicar el evangelio. Misma predicación que dio Pedro es la misma predicación que tenemos el día de hoy, dice el verso 36. Sepa pues, empieza Pedro a predicar y a decir, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. Inmediatamente se dirige a los judíos, a la casa de Israel, y les empieza a decir, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Inmediatamente les habla del Jesús, el que da la vida, el que se acercó a nosotros, el que nos vio perdidos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de nuestro Dios. Esa es la dicha, cuando Dios se acerca al hombre, se acerca para llamarle hijo, se acerca para que su vida cambie. Y nuevamente cuando nos topamos con Jesús, nuestra vida debe de cambiar, ya no debe de ser igual. Y sigue diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, inmediatamente le está diciendo a la casa de Israel, a los judíos, les está diciendo, ¿saben qué? Al que ustedes crucificaron allí en la cruz, ese es el autor de la vida, en él hay salvación, en él hay perdón de pecados. Pero dice, no está en la tumba. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice el 37. Al oír estas palabras, nuevamente recordemos que había varones piadosos. Al oír estas palabras se compungieron de corazón. Se dieron cuenta lo que había sucedido con el Hijo de Dios, que había venido a la tierra y que aquellos varones, tanto romanos como judíos, le negaron y gritaban ante aquel pontífice, crucifícale, crucifícale. Ahora les está diciendo aquí Pedro y le dice, ¿saben qué? Al que fue crucificado es el autor de la vida. Al que crucificaron ahí en el madero es el que perdona nuestros pecados. Y dice el 27, al oír esto se compungieron de corazón diciendo, ¿cómo puede ser posible que nosotros hayamos matado al que Dios manda para rescatarnos de la muerte, al que nos saca del hoyo, al que nos pone ahora sobre la piedra? ¿Cómo puede ser posible?
le hemos matado. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos, nuestro Señor Jesucristo vino, nos rescató, nos salvó y ahora desea de cada uno de nosotros. Y yo no sé qué piensa usted del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No fue fácil. Quiero que sepan que cuando iba hacia donde lo iban a crucificar, inmediatamente iba con una corona de espinas sobre su cabeza, brotando la sangre donde entraban las espinas en su frente, su espalda maltratada por los chicotazos que le daban los romanos, cargando aquella pesada cruz, y aún en dolor, hermanos, aún en sufrimiento, se oye el silencio de los clavos, donde el martillo empieza a entrar con aquel clavo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquellos judíos están pensando y diciendo, ¿cómo puede ser posible que nosotros hayamos matado al Hijo de Dios? Y al oír esto, dice el 37, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Ya lo matamos, ya lo crucificamos. Nuestro corazón no se tentó al quitarle la vida al Mesías, al ver lo que cargaba la cruz, al ver lo que recibía aquellos clavos en las manos, a ver lo que recibía aquellos clavos en sus pies, y aún que llega un soldado romano y con una lanza dice que le abre el costado. Pero eran hombres píos, hombres que conocían. Inmediatamente empiezan a reconocer que lo que hicieron no era correcto ante nuestro Dios. Y hacen la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Ya le crucificamos. Y recordamos el título de nuestra predicación. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta de aquellos judíos que se acercan a gritar, a matar al dador de la vida? Y quiero que sepan que Pedro les hace una hermosa contestación. Veamos allá adelante. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de qué, hermanos, para perdón de los pecados. Fíjense bien, ¿qué hacemos? Le hemos matado, lo hemos puesto en el madero, pero ¿qué hacemos? Somos hombres piadosos, somos hombres que tememos, porque la palabra de nuestro Dios nos dice que eran judíos piadosos. Pero ahora llega la pregunta, ¿qué hacemos? Pero sin embargo, Pedro da una hermosa contestación y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de ¿qué, hermanos? Aquellos hombres se sintieron pecadores. Aquellos hombres se sintieron que habían matado al Hijo de Dios, pero hacen la pregunta y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y quiero que sepan que Pedro les contesta y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo hago la pregunta, hermanos. El día de hoy, quien se va a bautizar, hermanos, su servidor trae cambio para ahorita que salgamos del agua. Traigo mi toalla, traigo mi pantalón, mi camiseta. Vengo preparado. Pero saben que aquellos que llegaron a esa fiesta, a esa predicación de Pedro, ninguno de ellos iba preparado, hermanos. Ellos no esperaban que esto iba a suceder en la vida de ellos. No hubo preparación de que Pedro les dijo, ¿saben qué? Tal día tenemos bautismos y tráiganse su ropa, su cambio, su toalla. No, hermanos. Ellos entendieron algo maravilloso, hermanos. Que había alguien que podía perdonar los pecados, que podía perdonar la actitud con la cual mataron al Hijo de nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, porque para vosotros es la promesa. Mire lo que dice nuestro Dios, para ustedes judíos es la promesa. Jesucristo vino a los judíos, Jesucristo vino a ellos, vino a rescatarlos, porque Él vino a salvar lo que se había, ¿qué, hermanos? Perdido.
porque para vosotros es la promesa, y no únicamente para ustedes, también para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro, ¿qué, hermanos? Llame. Sí, la promesa era para los judíos, la promesa es para los hijos, pero aún más se extiende ahora la promesa para cuantos aquellos el Señor, ¿qué, hermanos? Llame. ¿Sabían que en el siglo en el que estamos viviendo, aún todavía la promesa está firme para con cada uno de nosotros y el Señor sigue llamando? Pero la respuesta que nos hacemos es, bueno, el Señor hace el llamado, pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de aquellos judíos al darse cuenta, al saber que habían matado al Hijo de nuestro Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros. Estoy diciendo la palabra de nuestro Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta, ¿qué, hermanos? Hago la pregunta, ¿vivimos en una generación perversa? ¿Cómo está nuestra generación, hermanos? El Señor desea que salgamos de la generación perversa, maldad en el mundo. Y el Señor desea que salgas de esa generación perversa. Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra, ¿fueron qué, hermanos? Fueron bautizados. Entendieron el mensaje, entendieron la predicación de Pedro de que habían crucificado al Hijo de Dios. Inmediatamente dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como ¿cuántos, hermanos? Hago la pregunta, ¿alguno de ellos traía su toalla? ¿Alguno de ellos traía su cambio de ropa? ¿Esperaban que esto iba a suceder en Jerusalén, hermanos? ¿Esperaban ellos que iban a regresar a sus tierras bautizados, perdonados de pecados? No, hermanos. Algo maravilloso pasa en ese día, en el que oyen la palabra de nuestro Dios, y en aquel día dice, fueron bautizados ¿como cuántos? Como 3,000 personas. Hoy es el mismo mensaje, hermanos. Es el mismo mensaje. El mensaje no ha cambiado. La dureza del hombre sí ha cambiado. Pero quiero que sepan que aquí donde estamos, igual que en Jerusalén, con el verso que empezamos, dice que en Jerusalén había hombres piadosos. Y si había hombres piadosos, ¿qué les faltaba a ellos para pertenecer a nuestro Dios? Bajar a las aguas y ser bautizados y que el Señor les perdonara sus pecados. Yo creo que en este lugar, en esta hora, aquí con nosotros, hay hombres, hay mujeres piadosas, pero que también les falta algo, hermanos. Y lo que les falta es aceptar a Jesucristo, bajar a las aguas bautismales para que el Señor perdone sus pecados. Vamos más adelante al libro de Hechos. Ahora vamos a ver una historia nuevamente de un personaje. Cuando oímos la palabra de nuestro Dios va a cambiar nuestra vida. Yo quiero que piensen en ello. No la pasemos por alto. Vivimos tiempos difíciles. Y dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos 26. ¿Sí lo tenemos? Un ángel del Señor habló a quién, hermanos. 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Ahí está Felipe, hermanos. Dios tiene hombres para ir a llevar la palabra de nuestro Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y quiero que vayas al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Allí va un hombre, hermanos, no lo registra, pero sí le hablan a Felipe, un hombre de Dios, un hombre que predica la palabra, un hombre que predica el arrepentimiento.
Y cuando llega dice que por medio de un ángel le dice, levántate y vete al sur, quiero que vayas al camino que va para Gaza, y dice allá adelante el 27. Entonces, ¿qué hizo él, hermanos? Se levanta Felipe, oye el llamado de Dios, aquel ángel que le dice levántate. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Quiero que sepan que este hombre había venido a Jerusalén a adorar a nuestro Dios. Y en Jerusalén no pasó lo que él quería que pasara, porque él vino a adorar a Dios. Pero ahora regresa a casa, y cuando regresa a casa va por el desierto. Pero lo que no sucedió allá en Jerusalén ocurre en el desierto. Y había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Ya había estado en Jerusalén, dice ahí el verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Después de ir a Jerusalén a adorar a nuestro Dios, ahora viene en su carro en el desierto y va leyendo la palabra de nuestro Dios. No le llenó totalmente lo que oyó allá en Jerusalén. No surgió lo que va a suceder en el desierto. Pero recordemos que era un hombre que fue a Jerusalén a adorar a nuestro Dios. Volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Sabes qué, Felipe? Mira, allí va un carro. Allí va un eunuco, un etíope. Acércate a ese carro. El personaje que va en ese carro va leyendo la palabra de Dios. Y dice el 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Aquí va este hombre en su carro, y casi podemos imaginar tipo una carreta. Va leyendo la palabra de nuestro Dios. Viene de allá de Jerusalén, pero no surgió algo tan maravilloso como lo que va a surgir. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Se acerca Felipe, va a aquel etíope en ese carro y le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? Inmediatamente le dice, y él dijo, ¿y cómo podré si no tengo quien me enseñe? Sabes que vengo leyendo la palabra de Dios, pero no la entiendo. ¿Cuántas de las veces ha leído usted la palabra de nuestro Dios y no la entiende? Pues ahora aquí viene Felipe y se acerca a este hombre, a este etíope. Y le dice, ¿se entiende lo que lee? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese. ¿Y qué, hermanos? Ahora se sube al carro de aquel funcionario rico, hermanos. Le da la oportunidad que suba al carro. Como la primera plática era yo arriba y tú abajo. Oye, ¿y entiendes lo que lees? Y va el carro andando, ¿sabes que no entiendo? Para en el carro, súbete. Allí va a cambiar la vida de él. Allí va a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No lo tuvo allá en Jerusalén, pero ahora que va en el desierto va a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí adelante el 32. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquilan, así no abrió su boca. Nuevamente la misma Escritura, hermanos, en la que Pedro predica. Aquel que ustedes crucificaron al madero es el Hijo de Dios. Misma predicación, no se salió de la línea aquel Felipe. Así como Pedro les enseñó que el que fue al Calvario fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. La misma predicación le repite Felipe ahora al etíope. La misma, hermanos. Y quiero que sepan que el día de hoy es la misma predicación, hermanos. Aquel que fue rumbo al Calvario es el que puede perdonar tus pecados. Y la misma pregunta, bueno, ¿y cuál va a ser tu respuesta? Aquel hombre era un hombre
piadoso, dice el 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y todos sabemos que ese Cordero, nuestro Señor Jesucristo, dice allá adelante ahora el verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe. Ahora va a contestar aquel Felipe. Le va a contestar el eunuco a Felipe. Dice, respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? Ese que dice que como cordero fue llevado al matadero, ¿de quién dice? ¿De él mismo o de alguien más? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. ¿Qué le enseñaría Felipe al eunuco? Allí es donde está el encuentro entre Felipe, el eunuco y nuestro Dios. Mire ahí adelantito lo que dice ahora la palabra de nuestro Dios en el verso 36. Y yendo por el camino, acuérdense que van por el desierto. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, hermanos. Yo hago la pregunta, ¿de qué le predicaría Felipe al eunuco? Que para poderse perdonar los pecados, él tenía que, hermanos, para que tus pecados sean perdonados, tienes que bajar a las aguas bautismales. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua. ¿Qué impide que qué? Fíjense bien lo que está pasando ahora con el eunuco, hermanos. Lo que no pasó en Jerusalén está pasando ahora en el desierto. Y casi podemos pensar, ¿qué posibilidades hay que haya agua en el desierto, hermanos? Pocas. Pero cuando llegan a tal lugar, el etíope dice, hey, paren el carro. Felipe me ha enseñado algo. Que para que haya un avivamiento en mi vida, una transformación en mi vida, es necesario que yo baje a las aguas bautismales. Pero ¿qué no pensaría aquel eunuco? Bueno, a lo mejor no traigo cambio. A lo mejor no traigo ropa para después de que salga del agua. ¿Pensó eso, hermanos? Él pensó en el perdón de sus pecados. En eso pensó, hermanos. Nuevamente dice el 37 y dijo, ¿cuál es el 36 nuevamente? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué, hermanos? Fue a Jerusalén a adorar a Dios. Ahora regresa y va a su tierra. Y ahora dice, he allí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y saben qué es lo que le dice Felipe? ¿Crees de todo corazón? Y yo hago la pregunta, ¿cuál fue la respuesta del eunuco, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta del eunuco? Porque nuestro título es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Quería escapar de la perversa generación, hermanos? Sí, hermanos. Él sabía que había una generación perversa. Y mire lo que dice el verso 38. ¿Y mandó qué, hermanos? ¿Y mandó qué? Mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y dice, ¿qué hicieron? Y fue bautizado. ¿Cuál fue la respuesta del eunuco, hermanos? ¿Positiva o negativa? Él sabía que únicamente la salvación se encuentra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice 3:21 de Primera de Pedro, dice, a la figura, hablando Pedro estas palabras,
hablando del bautismo, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, ¿qué hace, hermanos? Nos salva. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quita las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Ahora hacemos una pregunta. ¿Por qué llega nuestra pregunta? Ahora nosotros vamos a contestar la pregunta que teníamos al principio. ¿Cuál es nuestra respuesta? Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué no lo quieres hacer? Es lo que está diciendo Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Y fíjense bien, ¿cuántas personas son nacidas en la iglesia y aún no han dado su respuesta positiva a nuestro Dios? Y siendo hombres piadosos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué te impide? El mundo te ofrece destrucción. El Hijo de Dios te ofrece vida eterna. ¿Cuántas personas veo y hasta a veces yo mismo donde tenemos enfermedades, donde nos duele, donde hay dolor, donde hay angustia, donde pasamos momentos difíciles en nuestra vida? Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos ofrece vida eterna, hermanos, sin dolencias, sin problemas, sin angustias. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Saben qué hicieron aquellos 3,000 en el día del Pentecostés? Se levantaron, hermanos. Hicieron la pregunta y dijeron, bueno, ¿qué haremos? Inmediatamente Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados sean. Yo no sé cómo está tu vida, el Señor la sabe, pero algo sí te digo, que si tus pecados son muchos, hay alguien que te puede hacer libre. Hay alguien que te puede perdonar. Hay alguien que puede dejar ese viejo hombre ahí en las aguas. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando tu nombre. Veamos un texto más. Segunda a los Corintios. Y aparecen ahí en la pantalla. Porque dice, el tiempo aceptable, ¿qué, hermanos? Te he oído. Y en día de salvación, ¿te qué? Te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de qué. Y quizá pienses y digas, bueno, no traigo ropa, bueno, dice aquel hombre, si crees de todo corazón, Él te puede perdonar. Quiero que observamos este pequeño video y pensemos en nuestras vidas. Ya le hemos conocido, ya sabemos de Él. Ahora pensemos en estas palabras. Que sea de reflexión para nuestras vidas. ¿Suele el volumen? Es un hombre que trabajaba en los trenes.
Llevó a su hijo al trabajo. Diferentes tipos de personas iban en ese tren. Personas que se sentían solas, personas que estaban disgustadas, personas que eran egoístas, personas que sufrían, personas que eran adictas. Y ese día el papá llevó a su hijo a disfrutar un tiempo con él. El tren como cada mañana salía, pero un error trágico ocurre. Su hijo al que amaba el papá lo está observando y el hijo cae en los engranes del tren donde estaba el puente. ¿Qué hace el papá? ¿Salvará la vida de su hijo y que se destruya todas las personas que van en el tren? ¿O deja que su hijo muera aplastado? Dejó que su hijo muriera para rescatar a todos aquellos que iban en ese tren. Fue dolor, fue angustia ver a su hijo muerto. ¿Dónde estaba nuestro Dios? Estaba con su hijo rescatando a la humanidad. Al ver el padre, toda la gente que iba en el tren lloraba. Sin embargo, el sacrificio de uno fue salvación para muchos. Al ver la sonrisa de aquellos que se acercaban a él, se dio cuenta que valía la pena. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, allá en el cielo hay gozo. ¿Cuál es tu respuesta? Él entregó su vida por ti. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Felipe contestó. Felipe se dio cuenta que en el Cordero estaba la salvación. He aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquellas 3,000 personas piadosas que necesitaban del bautismo, Pedro les dice, bueno, arrepiéntanse. Y nuevamente puedes decir, bueno, es que no traigo un cambio, no traigo ropa, no traigo toalla. Tampoco Felipe la traía. Tampoco aquellos 300,000 personas, 3,000 personas no las traían. Pero le dijo Felipe al eunuco, ¿crees? Si crees, hazlo. Que el Señor te bendiga.